Bueno, antes que nada, muchas gracias a todos por estar aquí. Hoy día vamos a hablar acerca de frío o calor en las lesiones más frecuentes, es decir, cuándo aplico frío, cuándo aplico calor, cómo, cuándo, por qué. Todas esas dudas les voy a estar resolviendo ahora. Antes que nada, quiero comenzar diciendo que la aplicación de frío o calor no es un tratamiento completo, por así decirlo. Es una herramienta que nosotros usamos como terapeutas para poder controlar ciertos síntomas y signos que tengan nuestros pacientes, ¿no? El más importante de ellos es el dolor, porque normalmente el dolor es lo que nos limita a nosotros a realizar algún movimiento y eso nos va a limitar en nuestras actividades diarias, ¿no? Entonces, la aplicación de frío se conoce como crioterapia, en este caso crioterapia superficial, ya que el frío va a ser colocado encima de una zona de la piel y sus efectos van a ser sobre esta zona. ¿Listo? Lo que genera el frío como primer punto es la vasoconstricción capilar, es decir, que la vena va a disminuir su radio y por ende va a pasar menos sangre por esa manguerita, por así decirlo, y va a disminuir el flujo sanguíneo. Esta disminución del flujo sanguíneo va a generar una disminución en el metabolismo porque la sangre lleva ciertos productos que son necesarios para la contracción muscular, para la alimentación muscular, etcétera, ¿no? Y así también el músculo y todo nuestro cuerpo va generando sus desechos y son transportados por la sangre. Entonces, esta disminución del metabolismo es lo que nosotros vamos a ver reflejado en un bloqueo o en un freno de la inflamación, ¿no? La inflamación va a parar, va a disminuir aparentemente por fuera, por así decirlo, ¿no? O sea, vamos a ver que va a haber menos hinchazón, va a haber menos dolor, va a haber menos coloración, etcétera. Entonces, esto también puede generar la disminución de la conducción nerviosa, es decir, las señales de dolor que se envían, porque cuando nosotros sufrimos una lesión, nuestros receptores del dolor van a avisarle a nuestro cerebrito, oye, me están lastimando, y nuestro cerebrito va a decir, lo reflejo en dolor. Entonces, después de eso va a venir todo la reacción de cada uno del dolor, que normalmente es tocar la zona o frotar, ¿no? Y eso también le va a dar una información a nuestro cerebro. Entonces se va a decir que se bloquea la señal del dolor, ¿no? Porque el hielo va a hacer que esa señal nerviosa como que no llegue hasta el cerebro y eso va a ser lo que va a terminar el dolor. Entonces hay que tener un poco de cuidado con la aplicación del hielo porque hay bastantes estudios que dicen que después de 15 minutos genera vasodilatación, es decir, que después de 15 minutos que yo tengo el hielo en la zona, en vez de que mi vaso capilar se quede así, va a empezar a dilatarse y después de un tiempo va a contraerse y a dilatarse y a contraerse. Entonces, esto no nos va a beneficiar para el objetivo que nosotros querramos, que es ahorita bloquear la inflamación o frenar la inflamación, ¿no? Y la aplicación de hielo, calor y jugar con estos efectos que pueden generar es competencia de un profesional que sepa a la perfección la fisiología y, o sea, los efectos que van a tener estos agentes en el cuerpo, porque si no podemos lastimarnos más, ¿no? O aumentar la inflamación. Esto va a aumentar el dolor, la limitación y va a retrasar la curación. Entonces, la aplicación máxima debe ser de 10 minutos. ¿Listo? A mí siempre me enseñaron y a mí siempre me ha funcionado muy bien en lesiones traumáticas 7 minutos cada 2 horas durante las primeras 2 días, o sea, durante las primeras 48 horas, que son las primeras etapas de la inflamación, ¿no? Donde la inflamación va a estar enviando más productos y esa zona se va a como inflamar más, a hinchar, a poner roja, a doler, etcétera. Entonces, las lesiones traumáticas son aquellas que se producen con un golpe, una caída o un movimiento que yo hago que de repente no calculo bien y siento el dolor, ¿no? Empieza el dolor. Entonces, en los efectos del calor, lo vamos a conocer como termoterapia superficial. También hay una parte de los agentes físicos que se llama termoterapia profunda, donde se usan otro tipo de agentes como para generar calor en los tejidos más profundos de nuestro cuerpo, ¿no? Pero en este caso vamos a hablar solo de lo superficial. Tenemos al señor Sol acompañándonos.
Entonces, el calor lo que va a generar va a ser una vasodilatación, un aumento del vaso capilar y por ende un aumento del flujo sanguíneo. Esto va a mejorar la circulación y el metabolismo, ya que todos los productos que tengan que llegar van a llegar con mayor velocidad, al igual que el oxígeno, entonces el músculo va a poder alimentarse de mejor manera. Esto va a generar analgesia, que es la desaparición del dolor, ¿no? Y disminución en la síntesis de colágeno y aumento de la elastina. El colágeno es una célula que está muy presente en nuestros tejidos, sobre todo musculares, el tendón, etcétera, y es más fibroso, es decir, que tiene poca elasticidad, es un poco más consistente, por así decirlo, ¿no? Y la elastina también es una célula, pero esta tiene, como su nombre lo dice, es más elástica, es más flexible. Entonces, esta disminución de la síntesis del colágeno y este aumento de la elastina se va a ver reflejada en una mejora de la flexibilidad. La flexibilidad tiene que ver con el rango articular y con la elasticidad de los músculos, que son dos cosas diferentes. ¿Listo? Y aumenta el peristaltismo mejorando la digestión. Esto en el caso de aplicarlo cerca de la zona del estómago, de los intestinos, a veces en la zona lumbar, puede mejorar la contracción de los intestinos y esto va a mejorar la digestión. Entonces se puede usar calor de repente cuando uno tiene gases o cuando sufre de estreñimiento. Entonces, el calor se aplica de 15 a 20 minutos, de preferencia envolviendo, siempre vigilando de que no vaya a aparecer rojez, una inflamación. El calor no debe quemar, se debe sentir intenso pero agradable y en el momento en el que queme se debe cambiar, de repente envolver en una toallita más, etcétera, pero nunca se debe aguantar el calor. ¿Listo? Demasiado, para evitar que nos podamos lastimar la piel. Entonces, ¿de qué va a depender que ponga frío o que ponga calor? ¿Cuándo pongo frío? ¿Cuándo pongo calor? Depende. Siempre todo depende. ¿Ya? Va a depender de la duración del dolor, es decir, si este dolor es un dolor repentino que ha aparecido por primera vez, si es un dolor que es un poco más recurrente, ¿no? El tipo de dolor, si es, digamos, yo siento una rigidez o siento electricidad, quemazón, puedo sentir una punzada, ¿no? Entre otros, ¿no? La intensidad del dolor, normalmente nosotros tenemos una escala de evaluación del dolor análoga, ¿no? Donde cada paciente pone el puntaje a su dolor, ¿no? Donde 0 es nada de dolor, 5 es un dolor intenso, pero moderado, por así decirlo, que se puede aguantar. Y de 5 a 10 es como un dolor muy fuerte. 10 es el peor dolor que has sentido en tu vida. Y entonces, a partir de esto, se dice que cuando es de 1 a 5 se puede colocar calor y cuando es de 5 a 10 se debe colocar frío, ¿no? Pero esta es solo una de las características que nos va a ayudar a la elección de frío o de calor. Y también es importante observar el mecanismo de lesión, si es un traumatismo, si es algo que ha sido porque yo me he caído o yo me he golpeado, o si es una lesión que se ha dado por esfuerzos repetitivos o por de repente cargar una carga muy fuerte, levantar una carga muy pesada, ¿no? O realizar alguna acción para el que mi cuerpo no está preparado. Entonces, todas estas características tenemos que evaluarlas antes de aplicar frío o aplicar calor, ¿no? Pero, ¿qué es el dolor? ¿No? Todo el mundo siempre se pregunta, o bueno, nadie se pregunta qué es el dolor porque todos tenemos un concepto acerca del dolor. Pero el Instituto Internacional por el Estudio del Dolor, hace muchos años, dijo que el dolor era una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada a un daño tisular, potencial o real. ¿Listo? Esto se refiere a que el dolor va a aparecer cuando posiblemente se esté lesionando un músculo o un tejido en general, o cuando ya esté lesionado el tejido. Yo agregaría que también el dolor es una señal de alerta, porque nos puede estar alertando de que algo nos está lastimando, y además es subjetivo, porque cada persona va a tener sus conceptos de dolor, su umbral de dolor, qué es lo que le parece dolor o qué es lo que no le parece dolor, ¿cierto? Digamos, en mi práctica yo muchas veces
He visto pacientes que tú los tocas así y ya les duele, y pacientes que les haces así y no les duele, y no sienten el dolor, y tú mismo te preguntas, ¿cómo no vas a sentir el dolor si yo sé que esto que te estoy haciendo te tiene que doler? Entonces ahí ya nos vamos cuestionando otras cosas que podrían estar sucediendo o de repente no están sucediendo y simplemente es que su umbral de dolor está muy bien adaptado. ¿Listo? Entonces, en la duración del dolor podemos clasificarlo en crónico, cuando es un dolor que dura semanas o años, es un dolor, no necesariamente tiene que ser constante, pueden ser episodios de dolor, pero por ejemplo, yo sé que hoy día voy a estar sentada toda la tarde y cuando termine me va a doler la espalda. Yo sé que cada ciertos días por mi trabajo me duele la espalda o me duele la rodilla, etcétera, ¿no? Eso es un dolor crónico. Entonces, puede ser síntoma de una lesión o de una enfermedad quizás degenerativa, ya detectada, quizás yo ya he ido al médico y el médico me ha recetado pastillas y tengo que tomarlas con condicionar el dolor, pero esto realmente no es una solución al dolor, ¿no? Es un paliativo, es para que tú no lo sientas, pero la lesión o la enfermedad va a continuar ahí y va a seguir su curso. Entonces, el dolor agudo es ese dolor repentino e intenso que es un signo de una lesión y está acompañado normalmente, bueno, siempre de inflamación, que a veces puede verse, otras veces no puede verse, a veces puede ser muy pequeña, a veces puede ser muy grande. Eso va a depender de tu mecanismo de lesión, de qué es lo que ha sucedido para que tú te lastimes. Y este dolor suele terminar cuando cuando te repones de la lesión, ¿no? Cuando ya te curaste, cuando ya hagas o no hagas tratamiento, normalmente la inflamación en algún momento va a ceder y el cuerpo va a hacer sus adaptaciones, sus compensaciones para poder seguir haciendo el movimiento o la actividad, la función que quieras, y esto puede hacer que ese dolor agudo en algún momento se vuelva un dolor crónico. Entonces es por eso que es importante que cuando nos lesionemos asistamos a un fisioterapeuta, ya que muchas veces el médico es el encargado de como dar su diagnóstico médico y dar algún medicamento que te pueda ayudar a controlar los síntomas. Pero nosotros, dentro de nuestra carrera, estudiamos cómo evaluar a un paciente, tenemos nuestra propia manera de dar diagnósticos que están más relacionados a los movimientos y las limitaciones de cada paciente. Nosotros diseñamos la terapia y los ejercicios que vamos a darle a cada paciente según su actividad, su edad, su fuerza muscular, dentro de muchas otras características. Entonces, es importante que se conozca qué es la fisioterapia y que se haga una buena rehabilitación, una buena fisioterapia después de tener una lesión, ¿no? Sobre todo si tu instrumento de trabajo es tu cuerpo, si eres un artista escénico, un bailarín, un actor, un músico que de repente usa mucho las manos o mucho los brazos o todo el cuerpo, ¿no? Dependiendo de todo ello, es que se va a diseñar las estrategias para cada lesión. ¿Listo? Entonces, ¿qué es la inflamación? Hemos hablado mucho de la inflamación, hemos repetido mucho esa palabra, pero ¿qué es? Es un proceso de reparación tisular. Cuando hay una lesión, nuestro cuerpo va a querer defender esa lesión, va a sentirla como un ataque, como si fuera una guerra, como si lo atacaran, y él va a querer defenderse y va a querer curarse. Entonces va a enviar a todo su batallón, todas sus sustancias que tienen que estar ahí para que se pueda regenerar, y va a empezar un proceso en el que va a haber tumefacción, va a haber calor, va a haber rubor, va a haber dolor y va a haber una pérdida de la función. Esto se conoce como los signos cardinales de la inflamación. ¿Listo? La inflamación dura aproximadamente una semana, a veces dura más, a veces dura menos, dependiendo de cómo es que nosotros abordemos esa inflamación. ¿Listo? Se dice que consta de 3 fases más grandes, ¿no? Y estas fases están divididas por días o por tiempos, pero normalmente estas fases se superponen unas a otras hasta que la inflamación desaparece, ¿no?
Entonces es importante que nosotros antes de aplicar frío o calor revisemos si la zona se está inflamando. Y esto lo vamos a hacer dándonos cuenta primero si está caliente, si está rojiza, si se está hinchando, si duele y si es que hay alguna limitación del movimiento, ¿no? Entonces, si es que tengo estos 5, está inflamado y me pongo mi hielito 7 minutos cada 2 horas durante los primeros 2 días. Ahora, la aplicación de frío y calor superficial tiene muy pocas contraindicaciones, pero sí tiene contraindicaciones y a mí me gusta más llamarlas precauciones, porque todo esto va a depender si es que tú eres un profesional de fisioterapia o no. ¿Listo? Porque si es yo como profesional puedo, no sé, como puedo saber si es que le voy a hacer daño o no al paciente al aplicarle calor o frío. Pero hay que tener cuidado cuando hay embarazo, sobre todo en la zona lumbar, pero digamos, si es que me esguincé el tobillo, obviamente no hay ningún problema, puedo colocar hielo, pero hay que tener cuidado cuando sean problemas de la columna, la pelvis, las caderas, que pueden afectar el desarrollo del niño, ¿no? Cuando hay alteraciones nerviosas, es decir, que el dolor sea tipo quemazón o electricidad, o que de repente hay una alteración en la sensibilidad, ¿no? De la piel, que de repente uno sienta como un hormigueo, un entumecimiento. Ahí hay que también tener cuidado qué es lo que aplico, por qué, cómo, ver qué otros problemas asociados están sucediendo, porque no es normal de que haya bueno, primero no es normal sentir dolor, segundo, no es normal sentir entumecimiento, hormigueo, pérdida de la sensibilidad. No es normal tener un dolor tipo quemazón o electricidad, ¿listo? En las fracturas expuestas, o sea, cuando uno se fractura y el hueso se puede ver, ahí no se aplica nada, corran al médico. Cuando hay una hemorragia, cuando hay mucha sangre, y entonces es mejor, ¿no? De igual manera, ir al centro de salud, a que lo atienda un profesional, ¿no? No colocar nada. Ahora, vamos a hablar acerca de las lesiones más frecuentes que yo he podido observar en, bailarines, en actores escénicos y también en muchas personas en general, deportistas, en cualquier persona en realidad son como las más comunes de las comunes. ¿Listo? Primero, el esguince agudo. Normalmente, o si no es decir todos, nos hemos lesionado el tobillo alguna vez en nuestra vida, hemos pisado mal, nuestro tobillo se ha ido para adentro y luego ha empezado todo este proceso en donde hemos podido observar que hay inflamación, ¿no? Entonces, en estos momentos, como ya hemos mencionado, es un dolor agudo, hay inflamación, voy a colocar hielo sobre la zona del tobillo, ¿listo? En el tobillo, sobre esa zona. Para protegerme del hielo, puedo colocar una telita delgada. El frío siempre debe ser lo que uno aguante, ¿listo? Si está muy frío, pues lo envuelvo en algo más, ¿no? Pueden ser cubitos de hielo dentro de una bolsa, no necesariamente tiene que ser una compresa o un Tetra Pak, esos packs que venden de hielo, no necesariamente tiene que ser eso, puede ser una botella llena de agua congelada, o sea, lo que tú tengas en casa que a ti te sirva, lo puedes usar, ¿listo? Y cuando hay este tipo de esguinces en el tobillo, siempre va a haber, o en cualquier articulación, va a haber afectación de los músculos que están alrededor. Entonces, es por ello que podemos colocar calor en la zona de los gemelos, es decir, las pantorrillas, ¿no? La parte más carnosita ahí. Y podemos realizar un automasaje y una elongación suave. Los estiramientos o la elongación siempre debe ser suave, debe ser lenta, debe ser progresiva. ¿Listo? Siempre el estiramiento debe durar como mínimo 1 minuto. Entonces lo podemos dividir en tres estiramientos de 20 segundos en cada pierna, por poner un ejemplo, ¿no? El drenaje linfático, que es una técnica de movilización manual, ¿no? Donde el pie o la zona lesionada tiene que estar a 45 grados, tiene que estar elevada y luego se va como acariciando, ¿no? En 3 y llevando toda la inflamación como hacia arriba. Y es una caricia, es algo muy suave y es algo que nos puede ayudar. ¿Listo? Ahora, cuando ya
quizás quiero usar otra cosa, también puedo usar un baño de contraste, ¿no? Que es poner el pie en agua, que en agua fría con hielo, luego la puedo cambiar a agua tibia, no totalmente caliente, agua tibia, luego otra vez al agua con hielo. Y siempre, o sea, cuando uso estos baños de contraste, tengo que terminar en lo que normalmente hubiera puesto si es que solo estuviera clasificando por el dolor, ¿no? Entonces, si es un dolor agudo, tengo que terminar en hielo. Y si es un dolor crónico, puedo terminar en calor, ¿no? Entonces, esto de frío, tibio, frío lo puedo hacer durante las primeras 48 horas. La aplicación de cada uno de estos agentes puede ser de 5 minutos cada uno. Puedo jugar en un minuto, un minuto, un minuto, 2 minutos, 2 minutos, 2 minutos, pero nunca sin pasarnos de los 10 o 15 minutos. ¿Listo? El calor, cuando ya no hay inflamación, lo coloco 15 a 20 minutos, el frío igual 5 a 7 minutos y el calor otra vez de 15 a 20 minutos. ¿Listo? Entonces, en el esguince crónico, consulte a su fisio de confianza, vaya al fisioterapeuta a que lo evalúen, porque cuando hay un esguince que no se ha curado bien, que no ha recibido un tratamiento adecuado, óptimo, va a haber compensaciones musculares. Los músculos van a dejar de actuar de la manera en la que deben y van a empezar como que a ayudarse los unos a los otros para mantener la estabilidad de esta articulación, ya que lo que se lesiona en un esguince son los ligamentos. Los ligamentos pueden imaginárselos como unos elásticos un poco delgados, no tan gruesos. Entonces, estos ligamentos a la par de la fuerza muscular, van a mantener a la articulación estable, van a mantener a la articulación en su lugar, como debe de ser, como debe de moverse, sin que se vaya muy allá o muy acá. Entonces, cuando hay un esguince y existe esta compensación muscular, normalmente ese tobillo queda inestable, y esta inestabilidad es lo que nos va a volver propensos a volver a lesionarnos y a volver a lesionarnos y a volver a lesionarnos. Entonces, imagínense ese ligamento que ya se ha lesionado una vez, o sea, que yo ya lo estiré mucho una vez y ya le rompí un poquito de sus fibras y cicatrizó, y yo lo vuelvo a jalar y lo vuelvo a romper un poquito más y se vuelve a cicatrizar, y yo lo vuelvo a jalar y se vuelve a romper un poquito más y se vuelve a cicatrizar, hasta que un día lo jalo, se rompió y ahí queda. O sea, no hay queda porque tiene tratamiento también, pero ya, o sea, ustedes me entienden, vamos a tener una limitación y un tratamiento mucho más largo por mucho más tiempo. Entonces, siempre es preferible a la primera asistir a un fisioterapeuta, a un profesional que pueda ayudarte. ¿Listo? Ahora, en el esguince crónico se puede colocar calor de 15 a 20 minutos, se pueden hacer ejercicios isométricos para la musculatura de la pantorrilla, ¿no? Los gemelos, se pueden hacer ejercicios de foot core, ¿no? O de los músculos estabilizadores del pie. Y, bueno, como les dije, ahí va a haber una mayor compensación y va a haber cambios en el tejido conectivo, es decir, en los ligamentos. Entonces, por esto es importante que consulten con su fisio. Ahora, otro problema muy común, el dolor musculoesquelético, es decir, el dolor muscular. Entonces, cuando es un dolor crónico, como les decía, ¿no? A mí siempre me duele la espalda. Puedo colocar calor de 15 a 20 minutos. Se coloca normalmente el calor cuando el dolor es de baja intensidad, ¿no? Cuando uno siente como rigidez, contracturas, limitación, también se pueden hacer algunos estiramientos suaves, ¿no? Y en el dolor agudo, que normalmente aparece cuando nosotros hemos levantado una carga muy pesada o cuando hemos hecho algún movimiento muy brusco, sin la preparación adecuada, ¿no? Ahí puedo colocar frío de 7 a 10 minutos. Si es que noto estos síntomas de inflamación, si noto que de repente la zona está un poco roja, ¿no? Si me palpo y siento que el dolor es muy intenso, ¿no? Que yo puedo diferenciar que ese dolor es muy fuerte y no puedo aguantarlo, puedo colocar hielo y puedo realizar algunos ejercicios de estiramiento, pero otra vez muy suaves. Si con el dolor crónico tenían que ser suaves, con el dolor agudo tienen que ser recontrarchimegas suaves, ¿listo? Porque también puedo lesionar más la musculatura y tengo que tener cuidado con eso. La tendinitis, que me comentaron por ahí que es un problema muy frecuente entre los bailarines.
La tendinitis es una lesión tendinosa. Entonces, nosotros hemos hablado en el esguince, que es una lesión ligamentosa, en el dolor musculoesquelético, que es una lesión muscular, y ahora vamos a hablar de la tendinitis, que es una lesión en el tendón. El tendón es lo que une el músculo al hueso. Entonces, es eso, es esa parte que une el músculo al hueso. Entonces, esta lesión va a causarse por movimientos repetitivos y fatiga. Es decir, digamos, un ejemplo, yo estuve pintando hoy día mi cuarto todo el día y yo no tengo fuerza en mi hombro no está estable, está un poco hacia adelante, mi cuerpo tiene esta actitud, mis brazos no tienen fuerza y yo estuve pintando todo el día, todo el día, todo el día, y después en la noche me empieza a doler el hombro y me duele por delante, me duele por detrás y no ubico el dolor y noto y está todo rojo, todo inflamado. Ahí se acaba de producir la lesión. Me coloco hielo en toda esta zona y puedo colocar calor en zonas aledañas, pero no tan cerca a la misma articulación, ¿no? Sino por aquí abajo, de repente por aquí atrás, en el huesito de la espalda, en la escápula, ¿no? Pero ahora, ¿qué sucede cuando esta lesión no es aguda en sí, ¿no? Sino de que yo escribo mucho en la computadora, trabajo mucho en la computadora y empieza a dolerme la muñeca y el dolor viene y se va y a veces se inflama, a veces no se inflama, a veces me duele, a veces no me duele. O yo ya tuve tendinitis y ya, no sé, me infiltraron de repente o me dieron pastillas, pero siempre vuelve y vuelve y vuelve y vuelve. Cuando pasa eso, no se puede decir, o sea, está mal decir que es una tendinitis crónica, ¿listo? Porque normalmente cuando pasa eso, ya cambia de nombre porque hay un cambio en las estructuras comprometidas, es decir, que ya hay un cambio en el tendón y en otras zonas aledañas, de repente en la cápsula, ¿no? Entonces ya tiene otro nombre y también tiene otro tipo de tratamiento, ¿no? Otro enfoque, porque ya ese tendón ya ha perdido un poco su elasticidad y se ha vuelto más fibroso para poder mantener la estabilidad de la articulación. Y en esos casos se coloca calor y otra vez visite a su fisio de confianza porque la tendinitis es como un círculo vicioso. O bueno, la pérdida de fuerza muscular es como un círculo vicioso y esto nos va a volver más propensos a sufrir lesiones o patologías como son la tendinitis, ¿no? Porque ¿qué va a suceder? Mi músculo se va a sentir cansado, fatigado, harto de existir y lo que va a hacer es que va a empezar como a romperse. Ciertas fibras muy pequeñitas se van a romper. Entonces, digamos que esta es la estructura del músculo y yo lo canso y estoy ya está cansado, entonces se empiezan a romper, pero van a decir, no, no me sueltes, no me dejes. Y se va a hacer un nudo, ¿no? Lo que todo el mundo conoce como nudo, la contractura. Esa contractura va a generar que sea como un elástico que tenga un nudito. Esa capacidad de estirarse y de volver va a estar un poco limitada por ese nudito. Entonces, como que las otras partecitas también van a empezar a sentir esta fatiga, esto de que ya no pueden más y también van a empezar como que a formar más contracturas y estas contracturas van a hacer que hay una pérdida de la elasticidad muscular, de la capacidad de contraerse y de distenderse y esto va a generar que vaya habiendo una pérdida de fuerza progresiva. Entonces, eh, estos movimientos repetitivos que saturan al tendón, saturan al músculo, saturan a la articulación, necesitan de una fuerza para realizarse y esa fuerza va a ir disminuyendo. Entonces, estos movimientos repetitivos van a ir lesionando más y al final vamos a terminar con un bracito así, un hombro así, recontradolorido y todo eso no nos va a ayudar en nada, ¿no? Ahora, lo más temido por todos, el desgarro muscular. El desgarro muscular es una ruptura parcial o total de las fibras de un músculo, ¿no? Como les hablaba hace rato, digamos, supongamos que son las fibras de un músculo, entonces cuando hay una ruptura, esto se va a romper, ya no va a alcanzar a como amarrarse, por así decirlo, ¿no? Y sucede por lo mismo que hablamos hace rato, por la fatiga.
¿no? La fatiga y el sobreesfuerzo con fatiga es lo que hace que el músculo ya diga, ya no puedo más, ya no quiero estar contigo, y se rompe. Entonces, esto solamente se puede diagnosticar por medio de una ecografía. La ecografía es una prueba en la que se pueden ver los tejidos blandos, es decir, se puede ver el tendón, se puede ver el ligamento, se puede ver el músculo. Y la radiografía solamente mira huesos. Entonces, si es que alguien te manda a hacer una radiografía y tú estás sospechando de un desgarro, no le hagas caso a esa persona, busca a un profesional. ¿Listo? Y el tratamiento del desgarro muscular cuando son de grado 1 y grado 2, es decir, que menos del 50% de las fibras musculares se han roto, es con terapia física, y cuando es un grado 3, es decir, cuando ya todo el músculo se ha roto o hay muy poquito que se esté agarrando, es quirúrgico, ¿no? Entonces, el desgarro muscular normalmente nosotros lo vamos a notar cuando en un momento hayamos tenido una pérdida de la función y después de unas horas o al día siguiente voy a notar un moretón grande, extendido. O de repente no tan grande, ¿no? En esta imagen vemos un moretón gigante, ¿no? Que esto sí o sí es un desgarro. Y en la de aquí podemos ver un moretón pequeñito, pero también es un desgarro. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el desgarro muscular, ya que una puede empeorar si es que yo continúo con la actividad. Por eso es muy importante el reposo y es muy importante que uno haga una buena rehabilitación, porque este músculo va a pasar un proceso de cicatrización y en ese proceso de cicatrización las fibras musculares no van a estar ordenadas, sino que van a estar así como un enredo. Y y esa zona va a quedar como más débil, por así decirlo, y si yo no hago una buena rehabilitación, después puedo volver a lesionarme esa zona y puede ser peor, ¿no? Puede ser que primero tuve un desgarro grado 1 y solo descansé, tomé mis pastillitas, luego volví a mi práctica, me metí a hacer lo mismo que hacía antes y lo arruiné porque se rompió y ahora tengo que operarme o voy a tener que tener un periodo de descanso más largo. ¿Listo? El desgarro muscular siempre debe tener rehabilitación, porque nosotros como fisioterapeutas usamos todos estos agentes para frenar un poco los síntomas, pero en realidad lo que nosotros hacemos es curar a través del movimiento. Nosotros usamos como base la cinesiterapia, que es curar a través del movimiento. Entonces, estamos capacitados para poder dar diferentes tipos de ejercicio en progresiones, en qué sé yo, con muchas cosas, muchas características para poder lograr al máximo, una rehabilitación al máximo. Nosotros lo que buscamos es que nuestros pacientes puedan volver a hacer lo que hacían antes y si se puede, que hagan más, ¿no? Y decirles, ¿sabes qué? No vayas con Dios, anda solo porque yo te he dejado para que tú hagas lo que a ti te dé la gana. ¿Listo? Esa es nuestra función. Eso es lo que nosotros queremos con nuestros pacientes, ¿no? Y a veces no se puede porque los pacientes abandonan el tratamiento, dejan de sentir el dolor y dejan de ir a terapia. Y eso no está bien. Uno tiene que, después de ese proceso, tiene que fortalecer su musculatura al máximo, por así decirlo, para no volver a lesionarse. ¿Listo? Entonces, igual, hielo, 7 minutos cada 2 horas. El reposo es muy importante y acudir al fisioterapeuta. ¿Cuál es el mejor tratamiento? ¿La prevención? A mí me gusta más la preparación, prepararme para lo que yo voy a hacer. Si yo sé que me voy a parar de cabeza, necesito tener fuerza en mis brazos, en mi espalda, en mi tronco, para poder pararme de cabeza, porque lo que normalmente sostienen mis piernas, que son mucho más grandes y la musculatura es mucho más consistente, por así decirlo, lo van a sostener ahora mis manos o de repente mi cabeza con mis manos. Entonces, todos estos músculos tienen que estar preparados para ello. ¿Listo? El otro día veía una publicación acerca de por qué nos lesionamos, ¿no? Y lo clasificaban en 3 círculos. El círculo de no control, que son todas aquellas cosas que tú no puedes controlar, como la edad, la genética, ¿no? A veces las demandas de la práctica o de la coreografía, del estilo, no la estética del estilo,
¿no? El círculo de influencia, que son cosas que pueden afectarte, como la temperatura de la sala, el piso donde tú trabajas, el calzado, la preparación, ¿no? Y el círculo de control. Son las cosas que yo puedo controlar en mi cuerpo. Mi alimentación, mi preparación física, mi fortalecimiento, una técnica adecuada, ¿no? Prepararme, practicar para lo que voy a hacer. Entonces, lo más importante es la preparación y el cuidado adecuado para la actividad, dependiendo de la actividad que tú vas a realizar. No es lo mismo un bailarín de ballet clásico a un bailarín folclórico, un bailarín de hip hop, etcétera, ¿no? Cada uno tiene su estilo, tienen los patrones de movimiento que usan más, que usan menos, en qué partes necesitan más fuerza, menos fuerza, etcétera, ¿no? La elasticidad, la flexibilidad. Entonces, el entrenamiento debe ser específico para la actividad que vas a realizar. El fortalecimiento, de igual manera, debe ser específico. Debe haber una preparación para la carga y para la resistencia. Uno tiene que descansar. Por favor, duerman sus 6 a 8 horas diarias. Por favor, duerman, descansen, ¿no? Una alimentación balanceada. Yo cuando estaba en el ballet folclórico de la universidad, recuerdo que saliendo de la universidad, de los 3 ensayos que teníamos a la semana, 2 nos íbamos a comer salchipapa saliendo, y pésimo. La comida chatarra hay que evitarla, hay que hidratarse, de preferencia con agua, no tomar energizantes, gaseosa, estos, ¿cómo se llaman? Gatorade, esas cosas en realidad no nos ayudan, ¿no? En vez de tomar un Gatorade, puedo tomar agua, comerme un plátano y echarle una pizca de sal a mi agua, ¿no? Y eso me va a dar los electrolitos que supuestamente tiene el Gatorade o todos esos, no recuerdo el nombre. ¿Listo? Entonces también se recomienda el consumo de frutas, vegetales, frutos secos, vegetales en abundancia, proteína, carbohidrato. Y yo recomiendo que si ustedes tienen la posibilidad de ir a un nutricionista, vayan a un nutricionista y ellos les va a dar una dieta que realmente los va a mantener saciados y con energía todo el día durante todas sus actividades. Y como anécdota, una vez cuando yo estaba en la universidad, no recuerdo si fue, creo que fue un cuarto ciclo, yo entré al elenco de teatro de la universidad, estaba en el ballet de la universidad, en el ballet folclórico, aparte tenía clases casi todo el día, iba a práctica, y mi carrera no es una carrera en la que estás sentado todo el tiempo, sino de que estamos en constante movimiento, en constante actividad, y empecé a ir al gimnasio y me dieron una dieta súper estricta en el gimnasio, donde comía una papa y un poquito de pollo, y tenía prohibido un montón de cosas, y me empezó a doler la cabeza, y me dolió la cabeza como por 3 días seguidos, y mi mamá me dijo, no más esa dieta, y la rompió, y me dijo, tú no puedes hacer esa dieta, porque esa dieta es para alguien que de repente va al gimnasio y de ahí se va a su casa. Tú vas al gimnasio, vas acá, vas allá, estás todo el día moviéndote, no puedes comer tan poquito, tienes que comer más. Y sí, es cierto, ¿no? Muchas veces en los gimnasios o los entrenadores personales te dicen, tú tienes que comer tanta proteína y tanto de carbohidrato y tanto de ensalada y tantas frutas y no sé qué y bla, bla, bla y blu, 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 pero no son nutricionistas. Un nutricionista va a estar más capacitado para poder decirte qué cosas y en qué cantidades comer, ¿no? Y esto es un consejo, yo creo, para todos, porque muchas veces sucede eso, ¿no? Y lo que pasa es que comemos más cosas que nos hacen mal a más cosas que nos hacen bien. Si tú normalmente tienes una alimentación balanceada, si un día vas y te metes un pollo a la brasa con un montón de mayonesa, no te va a hacer nada, pues, porque tú normalmente no te alimentas así, pero si tú todo lo que comes es comida chatarra y gaseosa y nunca tomas agua y nunca comes fruta y nunca comes vegetales, tu cuerpo va a reaccionar de alguna manera. ¿Listo? Entonces, eso ha sido todo. Ahora sí, díganme todas sus preguntas, todo lo que quieren saber, yo les puedo ayudar.